tardes, hermanos. Estamos muy contentos de poder estar con ustedes y agradecidos del Señor porque podemos compartir con ustedes lo que hemos podido descubrir en las Escrituras y que el Señor en su grande gracia nos ha permitido comprender, nos ha revelado. Y es un tiempo hermoso porque cada vez que el Señor abre estas instancias para que seamos sanos o restaurados o libertados, son tiempos tan lindos por el fruto que dan un resultado hermoso, no tan solo en la vida de una persona, sino en la vida de su familia. Y oramos al Señor que usted hoy día sea equipado, no con conocimiento solamente, sino con una parte de la palabra del Señor que le va a permitir salir a libertad en áreas de la vida o comprender cosas que hasta el momento no había comprendido, y esa verdad sabemos que trae libertad. Así que le invito a que pueda abrir su espíritu, su ser a lo que el Señor nos va a compartir, que anote todo lo que no entienda para luego verlo con sus discipuladores o las personas que estén ayudándole en este proceso, y así podamos avanzar juntos en lo que el Señor quiere hacer con su vida. Oremos al Señor. Padre Santo, te reconocemos, Señor, en este tiempo que vamos a tener juntos, Señor, con todos aquellos que escuchen este material. Señor, te damos gracias, Señor, y bendecimos tu diseño. Te damos tantas gracias por el diseño celestial que has puesto en nosotros, que es un diseño de libertad, de llevarnos a esa libertad del Hijo. Permite, Señor, que nuestros ojos sean abiertos, Señor, y que podamos entender, palpar, mirar, escuchar tu consejo, Señor, y el diseño que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Y que podamos adentrarnos en ellos, Señor, y conocer la verdad, y que esa verdad nos haga libres, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Por favor, busque en su Biblia Isaías 61. Vamos a leer del verso 1 al 4 para adentrarnos en este tema que hemos titulado cautividad. Y lo que busca este tema es mostrarnos cómo salir de estos estados. Dice Isaías 61: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Leí, tal como dije, Isaías 61, los versos 1 al verso 4. Y esta es una profecía que habla de Jesucristo. Esta es la obra que Él vendría a hacer a la tierra por mandato del Padre. Y esta profecía nos habla de que en esa obra Jesucristo vendría a traer libertad de los cautiverios a la humanidad que estaba muerta en delitos y pecados. ¿Cómo lo iba a hacer? Trayendo sanidad al alma, gozo a los que tenían el espíritu angustiado, quitando la aflicción, entre otras cosas. Y esto nos muestra que hay regiones tanto físicas como espirituales. También hay prisiones físicas como las cárceles que nosotros conocemos, pero también hay prisiones que son espirituales. Y el problema en este sentido radica que aunque el Señor es quien gobierna sobre todo, la persona que se encuentra en esos lugares, ya sea un lugar de sufrimiento, un lugar de tortura, por llamarlo de algún modo, es porque se abrió una puerta para que llegara a ese lugar. Esa puerta puede haber sido alguna legalidad por práctica de pecado, alguna herencia, pero también
esa puerta se pudo haber abierto por un trauma. Así es como se abre la puerta a la oscuridad. No tan solo son pecados, a veces también son heridas que se infectan, a veces también son traumas, donde el alma se fragmenta. Y por eso está bajo en esa área de la potestad del príncipe de las tinieblas. Cristo, a través de su sacrificio en la cruz, a través de su victoria sobre la muerte, en esos 3 días que descendió a los infiernos y que comenzó a predicarle a los espíritus encarcelados, Él en esa victoria total nos trajo una buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? Y es que Él tiene un poder mayor que el poder de la muerte. Tiene una autoridad mayor sobre el imperio de la muerte, y su autoridad es tal que Él puede anular, dejar inoperante el acta de los decretos que nos era contraria. Y es Él el que obtuvo las llaves de la muerte y del Hades. Y con las llaves, hermanos, se abren las cárceles. Con esas llaves se abren los cautiverios. ¿Para qué? Para que las personas que están en esos lugares a través de Cristo puedan ser libres, porque ese es el deseo del corazón de Dios. Es que nosotros vivamos en lugares de paz. Es que nosotros habitemos en su reposo, en lugares de descanso, donde el alma es alimentada por la presencia del Señor en todo su esplendor. Y esto es lo que nosotros podemos ver reflejado en el Salmo 23. Y que yo creo que podemos repetirlo juntos. Si usted lo sabe, repítalo conmigo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La verdad que cuando el Señor nos empieza a decir que Él nos va a hacer descansar en lugares de delicados pastos, hermano, no está pensando en que nosotros nos vayamos al campo. Está hablando de lugares espirituales, de posiciones espirituales. Esas aguas, cuando Él dice vengan y beban de mí, está hablando de una provisión espiritual. El valle de la sombra de la muerte es una región. Cuando dice que nos va a guiar por sendas de justicia, ¿cuál es el camino por el que tenemos que andar? Entonces nosotros podemos ver de que esta palabra profética de Isaías 61 es una palabra que nos refleja una realidad que se muestra en lo natural, pero que nace en lo espiritual. Por otro lado, ese Salmo 23 que estábamos leyendo también tiene que ver con las distintas formas en que el Señor nos viene a auxiliar. Puede ser con una palabra profética, puede ser con su pastoreo, puede ser con su palabra de maestría, o puede ser con una palabra apostólica que te lleve a establecerte por medio de un trabajo. Pero en esta diversidad, ¿cierto?, del Señor, el objetivo es que salgamos a libertad. Amén. El profeta entonces, al hablarnos de esta palabra, nos empieza a enumerar algunas cosas que son importantes empezar a estudiarlas y profundizar un poquito en ellas. El primer punto es: me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Si nosotros miramos esa palabra abatido, en el Strong es el H6031 y la raíz es anaf, y dice relación con alguien que está deprimido. Habla de una mente, ¿cierto? Habla de la depresión de la mente, o habla de circunstancias. Habla de una persona que está necesitada, especialmente santamente, o sea, alguien que necesita santidad,
habla también de una persona que está afligida, humilde, manso y pobre. Esa es la acepción. Y al observar esto, nosotros podemos darnos cuenta que la opresión física a veces tiene su origen en la opresión espiritual. ¿Cómo podemos confirmar esto? Si nosotros vemos el Salmo 22, 24, la Escritura dice: porque no despreció ni desdeñó la aflicción del afligido, ni de él escondió el rostro. El Señor nunca va a esconder el rostro de alguien que muestra su aflicción. Porque cuando la aflicción viene, por lo general, el resultado es el quebrantamiento del espíritu. La aflicción exterior, entonces, hermanos, a menudo conduce a la aflicción interna de la persona. Y eso, como ya lo dijimos, lo lleva a una actitud de clamor. Es una consecuencia de que el espíritu se abre, el alma se quebranta y el espíritu sale y se conecta con Dios. El Salmo 25, 16 dice: vuelve a mí tu rostro y tenme compasión, pues me encuentro solo y afligido. Este salmo habla perfectamente de lo que estamos hablando. Aquí el salmista está hablando desde su espíritu, desde un alma que se quebrantó y en el cual ese clamor que está dentro de él salió a la presencia de Dios. Este, hermano, es uno de los estados en los que el alma puede encontrarse, ¿cierto? El alma puede estar en esta condición de estar abatida. Ahora, son estos estados de depresión, de humillación y de aflicción, de pobreza espiritual. Y puede ser el resultado de una calamidad, ¿cierto? De una circunstancia totalmente adversa, de un pecado, ¿cierto? O de una seguidilla de situaciones que han llevado a la persona a un estado de abatimiento. Pero cualquiera sea la fuente de ese abatimiento, aflicción, ya sea por un pecado o por una injusticia, lo que debemos recordar es que el Señor recibe el clamor del afligido, lo acoge y lo libera. Cuando la Escritura dice, por ejemplo, bienaventurados son los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino. Es en esa condición donde el alma es quebrantada, donde el espíritu queda desnudo para comunicarse, ¿cierto? Para comunicar esa esencia de uno y ese clamor, el Señor responde y el Señor nos libera. Hay otro texto, hay otra palabra que dice: mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo. Perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo el clamor al Señor es el que abre el camino para que la buena noticia, para que el evangelio, para que la gloria de Cristo, para que la consolación de Dios se suelte en esa posición espiritual y pueda sacarnos a reposo? Porque el Señor, al corazón humillado, Él lo considera. Dios es tan grande su amor que muchas veces en nosotros pueden haber áreas de tanta dureza y el Señor las somete a padecimiento, las somete a aflicción, las somete a abatimiento. ¿Para qué? Para que esa parte del alma comience a ser restaurada y el grito del Espíritu abra la obra de Dios en la vida de nosotros. Amén. Otro salmo que nos confirma un poco esto es el 51, 17. Los sacrificios de Dios son el altar de bronce. No dice eso, mire lo que dice. Son el matar animales. Es muy interesante porque la Escritura dice que Él se cansó de los sacrificios de los animales. Se cansó de esa hediondez. Se cansó de ese ritual. Y Él está diciendo aquí: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hermanos, esa buena noticia es un mensaje del Señor
que nos trae a nosotros paz. Es una palabra que al tener el Espíritu y la vida del Señor nos saca de ese lugar a lugares espirituales mayores, a lugares de paz. Dios vino a dar buenas nuevas. Cuando hablamos de buena nueva, estamos hablando de el evangelio. Y no es cualquier evangelio, porque el evangelio es la buena nueva. Pero nosotros conocemos muchas buenas nuevas, muchas cosas que generan un estado de gozo en las personas. Pero estamos hablando de la buena nueva o del evangelio del reino de Dios. O sea, la buena nueva del reino de Dios en la persona de Jesucristo, el Rey. Cuando nosotros vemos la palabra evangelio, se compone de dos palabras, que es buena nueva, pero esa buena nueva es una buena nueva angelical. O sea, estamos hablando de una buena nueva que es por sobre todo, que es una buena nueva que está dentro de la esfera de Dios. Y cuando hablamos de esto, estamos diciendo de todo lo que comprende al reinado, a todo lo que pisa los pies del rey. La buena nueva del reino de Dios es esa forma celestial, esa vida celestial que está escondida en todas las cosas. Entonces, cuando hablamos de abatimiento, el abatimiento hablábamos y decíamos que está relacionado con personas que han sido deprimidas. Una persona que ha sido deprimida es alguien que ha sido llevado a lugares bajos. Y esos lugares bajos tienen que ver con la acción del reino de las tinieblas. Cuando hablamos entonces de buena nueva para los abatidos, es sacarlos de esa depresión y ponerlos en los lugares celestiales, en los lugares donde el reino de Dios opera, donde el reino de Dios se mueve. Dios está interesado. Y entiendo una cosa, hermanos, así como la entendimos nosotros un día, y es que Jesucristo vino a establecer el reino de Dios en la tierra. Y en el momento en que Él nos saca de esos lugares, de esas cautividades, nos quiere poner en el lugar o en la posición o en la tierra donde nosotros fuimos llamados a estar. O sea, habitando y entrando en el reino de Dios. Y si seguimos leyendo este Isaías, vuelvo a retomar el verso 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Y luego dice, a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Y qué es un quebrantado? En el Strong, la raíz es la H7665, que es chavar. Un quebrantado es una persona reventada, de forma literal o de forma figurativa. Un quebrantado es una persona dañada, derribada, a alguien que lo desgajaron, que lo empezaron a desmenuzar, a sacarle pedazos, lo destrozaron, lo estropearon, lo desnucaron. Un quebrantado es una persona que fue fracturada, humillada, molida. A una persona que la partieron. Es como cuando alguien vive una situación de dolor tan grande, y de hecho hemos ministrado a algunas personas que dicen, yo sentí que me destrozaron. O cuando pasan una situación de dolor dicen, me duele todo el cuerpo, me duele todo. O algunos que dicen, tengo el alma molida. Es un dolor tan grande, producto de un trauma, de una traición de un ser querido, una situación fuerte como un golpe emocional, tan fuerte como una muerte inesperada de alguien que tú amas, alguien que se suicidó, que tú no te diste cuenta, un dolor tan fuerte que el alma se fractura, se estropea,
se muele, se fragmenta. Aquí está todo lo que le pasa al alma. Y en ese estado, una persona que está quebrantada, en ese nivel, no puede contener el amor de Dios. Y si no puede contener el amor de Dios, que es el amor más perfecto, menos va a poder contener el amor de un ser querido, porque está fisurado. Y cuando uno se acerca a una persona que está en este estado, que está herida o que está fragmentada, que está molida en sus emociones, uno no puede esperar que esa persona responda de forma equilibrada. No lo puede hacer, porque responde con su daño. Incluso puede tener reacciones extremas. Y uno dice, pero ¿cómo reacciona de esta forma con algo tan pequeño? ¿Y por qué? Es porque el daño emocional que han vivido es tan grande que relacionan todo lo que viven desde ahí en adelante con ese daño, con ese dolor. Y algunas personas dicen, yo sentí que me destrozaron, yo sentí que me mataron, yo me morí. Yo soy un muerto en vida. Y cuando comentan acerca de lo que han sentido por alguna situación dolorosa, nosotros podemos relacionar esos dolores con lo que dice Isaías 7:6. Y dice, vamos contra Judá, aterroricémosla, repartámosla entre nosotros, pongamos en medio de ella por rey, por gobierno, al hijo de Tabel. Y Tabel, que viene de Tabeal, tiene dos formas, digamos. Una que significa buen Dios, bondad de Dios, y también significa bueno para nada. Hay situaciones que nosotros hemos pasado de dolor donde algunas personas incluso, porque recuerde que una de las definiciones es desnucado, sienten que pierden la cordura, que se vuelven locas, empiezan a perder la memoria, empiezan a perder la cabeza. No se dan cuenta de lo que hacen. Cuando se dan cuenta, notan que estaban conduciendo sin dirección o no saben que caminaban por una parte sin darse cuenta. Es como que se les perdió el día. Se perdieron. Y esto es lo que pasa, lo que nos muestra la palabra. Tabel, esta forma de aterrorizar, busca esto, fragmentar a la persona, dañar a la persona. Y esto es importante destacarlo porque el alma no solamente se va a fragmentar por la práctica de un pecado como el aborto, por ejemplo, un pecado como tipo de situaciones de esta índole, de violencia y cosas, sino que también cuando una persona, por ejemplo, es víctima de un abuso, o cuando la persona es víctima de un pecado generacional. Y aquí, en estos daños del alma, también están las palabras malintencionadas, las palabras feas que nos dicen y que tienen un poder tan grande que es como si fueran cuchillos o como si un perro te hubiese mordido y te hubiese ocasionado una herida tal que si el Señor no la sana, y si no es el poder de la sangre de Dios, es un foco de alimento para que los espíritus de la oscuridad, tales como resentimiento, como odio, como amargura, vengan. Y en esto las madres a veces tienen un poder sobre los hijos tan grande, porque las palabras a veces, no digo de todas, pero de algunos casos que hemos tratado, han aplastado tanto a la persona y la han dañado tanto que las personas se quedan sin fuerzas para levantarse. Son como verdaderos cuchillos. Mira lo que dice Proverbios 12:18. Hay hombres, esto no solamente se refiere a género, sino se refiere a hombre y a mujer. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Cuando tú estás adolorido, lo que menos necesitas es que te refrieguen lo culpable y merecedor del dolor que tú eres. Necesitas esa palabra sabia que te empiece a curar. Y el Señor trata esas heridas y esas fisuras de una manera muy especial. Isaías 1:6 dice, desde la planta del pie
hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Aquí está la forma de sanidad del Señor. ¿Qué es esa podrida llaga? Y está con lo que hemos visto. Es un golpe, es una herida. Mira, esto es una carnicería. Cuando te despedazan, lo que hablábamos de quebrantado. También es una pestilencia, una plaga tras otra. Una plaga tras otra. Azotes. Azotes como la de la mujer del flujo de sangre, que por años tenía ese sangrado y ya prácticamente ya no tenía vida. Y el Señor la sanó de ese azote. Calamidades, castigos, derrotas, destrucciones, estragos. Una hermana contaba que murió su papá, a los 2 meses pierde a su hermano. Y tragedias así, al tiempito se divorcia, el marido se va con otra persona. Estragos, destrucciones, mortandad. Ahora el Señor dice, cuando pasan todas estas cosas, esta podrida llaga, porque no es una herida chiquitita, ya es una llaga, está podrida. ¿Cómo lo hace? Dice, no está curada. ¿Y qué es curar? Y hermano, esto no es un proceso que no duela. Curar significa presionar para unir. Como cuando usted se hace un corte y lo van a coser a la urgencia. Presionar para unir es exprimir, pisar. Como la llaga está podrida, hay que drenar la materia. Tiene que salir lo que se descompuso adentro. Y ese es un proceso de prensado. Es un proceso que duele. Ahora, esa es la primera cosa, curar, juntar las partes, pero para poder juntarlas hay que drenar toda la materia, renunciar a un montón de cosas, soltar un montón de cosas que las teníamos retenido. Eso es drenar la materia. Perdonar si tenemos que perdonar, liberar si tenemos que liberar. Eso es drenar la herida y juntar lo que se separó en nosotros. Porque no se puede juntar algo con la materia adentro. Da gangrena, septicemia, se envenena uno y uno se muere por envenenamiento. Entonces no se puede cerrar una herida así. Una hermana le hicieron un tratamiento dental inapropiado y le taparon la muela y le dejaron un pedacito de lo que le habían limpiado adentro de mugre. Y hermano, le empezó a doler la mandíbula, le empezó a doler el oído. Y estuvo a pasos de que la infección le llegara al cerebro. Y la miraban, no entendían, la llevaban al otorrino, no entendían. Finalmente la llevaron al dentista a los 2 días, 3 días, no me acuerdo. Y descubrieron que había sido un pedazo de materia que había quedado debajo de la tapadura. Y toda esa parte ya tenía necrosis. Y se pudo haber muerto, ¿no? Entonces, no podemos curar sin drenar. Hay que drenar. Después dice suavizar la herida. ¿Y qué es suavizar? Suavizar es enternecer, es conmover. ¿Y cómo se hace? Ese suavizar, hermanos, viene suavizar las palabras. Las cosas se suavizan con las palabras. Palabras que yo tengo que empezar a hablarme a mí misma, palabras que tengo que recibir del Espíritu de Dios. Y allí usted puede buscar tranquilito Salmo 55, 22 y Salmo 55, 21 y leerlo. Después dice, me apuro un poquito, vendar las heridas, que es el Strong H2280. ¿Qué es vendar? Entonces primero curamos, primero nosotros, la primera parte que es donde drenamos, es que comenzamos a curar, después suavizamos y después vendamos. Una vez que curamos, suavizamos, empieza a vendar. ¿Y qué significa vendar? Envolver firmemente. Y mira, como turbante. ¿Por qué como turbante? Porque donde se vienen a posicionar los recuerdos del pasado y de la herida es acá en la mente. Entonces se viene a envolver como un turbante para gobernar, ajustar. Y esto es lo que a nosotros nos tiene que ocurrir. Nos vienen a envolver, nos vienen a vendar para que nosotros podamos nuevamente comenzar a ser funcionales.
Y volvamos, porque esto tiene conceptos en sí mismo, que es vendar, gobernar y ser el jefe. Es decir, lo que quiere decir esto, que a través de Cristo ya la herida no nos va a gobernar, sino que nosotros vamos a gobernar sobre esa herida. Ya el trauma no nos va a gobernar, sino que nosotros a través de Cristo vamos a gobernar sobre el trauma. Entonces, vendar es recuperar el gobierno. Vuelvo a repetir los pasos: curar, suavizar y vendar. Y el Señor viene para curar, vendar las heridas y restaurar esas áreas del alma que fueron dañadas. Por eso es que la persona tiene que hablar de su dolor. Tiene que dar a conocer lo que le pasó en su interior, lo que le ocurrió. Y buscar ayuda en alguien, una persona que en Cristo pueda hacer estos pasos: curar, vendar y suavizar con aceite. Uno de los primeros pasos, entonces, para ser sano es que uno se perdone a sí mismo. Es perdonar al que le dañó para que Dios cure la herida. Es desinfectar la herida, y desinfectar la herida no es otra cosa que liberar, porque es la raíz, recuerde que significaba presionar para unir. Y si eso se logra solamente perdonando, en ese momento toda la separación del alma puede comenzar a restaurarse. Ahora, vendar la herida consiste en que yo aplique la palabra del Señor una y otra vez, hasta que se produzca una capa que empiece a escribir nuevamente en la parte que se dañó. Palabras llenas de la vida de Dios que se vayan impregnando en la mente hasta que nuestra mente se establezca esa forma de gobierno, como hablábamos del turbante. Toda palabra que va acompañada de la unción de Dios, lo que termina siendo es que se derrama como un ungüento sobre nosotros, sobre nuestro corazón. Y esa situación, ya el Espíritu Santo de Dios comienza a liberarnos de ella y empieza a vivificar la palabra de Dios para sanarnos. Entonces, hermano, hay un video que se los aconsejamos que vean ustedes también, que se llama Perdón de las ofensas. Véalo, porque ahí está cómo se hace toda esta parte de la libertad. Punto 3 está relacionado cuando el profeta dice: a publicar libertad a los cautivos. Una de las cosas, hermanos, que tenemos que saber de parte de Dios es que el Hijo del Hombre vino a deshacer toda obra del enemigo, o sea, a libertarnos, deshacer cadenas, deshacer una obra que había dejado atrapadas a las personas. Cuando vamos a la raíz de la palabra cautivo, esta palabra viene de su raíz primaria, shabá, y que quiere decir transportar al cautiverio. Y aquí estamos hablando de un proceso. La cautividad es parte de un proceso. Tiene otras acepciones como cautivar, llevar cautivos, y la última me interesa mucho porque tiene que ver con tomar prisionero, ¿ya? Lo que la Escritura, hermanos, nos muestran a través del pueblo de Israel, que es una muestra del plan de Dios o de cómo Dios quiso moverse en la eternidad y establecerse en lo natural. Israel es el ejemplo más claro del amor de Dios y del propósito de Dios. Cuando vemos la Escritura entonces a través del pueblo de Israel, podemos entender entonces la cautividad en la forma de que un cautivo es alguien a quien Dios ha sacado de una esclavitud. Y esa esclavitud, inmediatamente cuando la nombramos, nos está llevando a un lugar. Y ese lugar es Egipto. En Egipto ellos fueron esclavos, ¿cierto? Y quiere sacarnos de ese lugar. Usted sabe que en ese lugar que es de esclavitud, ellos no podían establecerse, no podían salir de ese lugar. Había un proceso en el cual ellos habían sido vendidos, que es distinto a ser un prisionero. Un prisionero está pagando algo. El caso de la cautividad tiene que ver con un proceso en que alguien ha salido de la esclavitud al proceso de libertad, pero que en su ser esta persona tiene áreas que aún no están bajo un señorío de Jesucristo. ¿Qué queremos decir con esto? Es que una persona es llevada al cautiverio por una legalidad, por algo puntual. Hay algo que está operando en esa persona que no permite que esté en una libertad absoluta.
Entonces, esto puede ser por la desobediencia a la palabra del Señor. Y solo por medio del nombre de Jesucristo, esta persona puede salir de ese lugar. Es imposible, hermanos, que una persona salga por sí misma del cautiverio, porque el cautiverio implica la acción de una ayuda externa. Necesariamente implica la acción de una ayuda. No es un proceso que se sana interiormente en forma individual. Necesita de la acción del cuerpo, de otra parte del cuerpo que pueda venir a ayudarme y a sacarme de esos lugares. Como es una legalidad o algo puntual que lleva a la persona a este cautiverio, entonces para poder salir de ese lugar es necesario, como parte de ese proceso, que se levante el decreto por el cual esa persona fue cautiva. ¿Cómo es esto? Si nosotros vemos, por ejemplo, el caso de la cautividad de Israel. Israel estuvo cautiva por Babilonia y por Persia, ¿cierto? Y en esos tiempos Dios levantó a dos personas que van a representar un poco lo que estamos hablando. Esdras, que tiene que ver con el sacerdocio, y por otro lado Nehemías, que tiene que ver con el gobierno. Cuando hablamos de levantar un decreto, hablamos de personas de gobierno, gente apostólica, gente que tenga una comisión apostólica. Y si uno empieza a mirar en el caso de Nehemías, históricamente, él fue comisionado por Dios para ejecutar esta obra, ¿cierto? Entonces necesitamos un decreto que revoque el decreto de cautiverio. Si nosotros vamos a la cita escritural que nos habla directamente de esto, nos encontramos entonces con el libro de Esdras. Esdras 1, del 2 al 4 dice: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces venimos a confirmar con esto que una persona entonces de gobierno en esa área puesta por Dios es la que puede levantar un decreto que libere al cautivo. Hermanos, si nosotros vemos la vida de Jesús, por ejemplo, Él vino a dar libertad a los cautivos. Él no solamente decretó la libertad, sino que Él pudo examinar esa área en la cual esa persona estaba cautiva por el pecado. Y Él, al examinarla, al redimir sus pecados, ¿cierto?, pudo luego finalmente, como consecuencia, traer la sanidad al cuerpo. Es un ordenamiento de Él. El decreto tiene que ver entonces con entender cuál es la cautividad para luego levantarla. Si alguien, por ejemplo, está presa de deudas, no puede liberar a un endeudado. Es un asunto de legalidad. Esto tiene que ver con sobre qué áreas yo gobierno. Sobre esas áreas yo puedo ejercer libertad en otros. ¿Por qué no puede hacerlo? Porque esa persona misma está bajo el poder del decreto de las deudas, en este caso, ¿cierto? Para tener entonces esta prerrogativa gubernamental, porque es un mandato gubernamental, entonces la persona debe tener autoridad de gobierno sobre el área del cautiverio que va a ser liberada. El libro de Esdras entonces por eso nos muestra cómo ese decreto de Ciro, hermanos, que era el rey en ese momento, y es tan interesante esto de que él sea rey, porque
cuando uno empieza a examinar la Escritura, se empieza a dar cuenta cómo Dios visualiza la vida de Ciro. Por ejemplo, Isaías 45:1 dice: así dice Jehová su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones. Ciro era un rey a quien Dios le llama su ungido, y es como la figura del gobierno de Cristo en el Nuevo Testamento. Él usa esta figura, esa unción. En otro capítulo dice: Ciro, mi pastor. ¿Por qué? Porque él se iba a encargar por mandato de Dios de sacar por edicto, porque entienda bien algo, él tuvo que conquistar Babilonia para poder ejercer gobierno sobre todos esos territorios y luego de eso decretar la libertad o decretar que los judíos o que el pueblo de Dios vuelva a su lugar. Entonces, solo en este momento, en ese proceso, en el tiempo en que ese edicto o ese poder gubernamental se manifiesta, es que viene la libertad de los cautivos. Como conclusión, entonces, no es un mandato, hermano, no es un mandato personal, es un edicto que viene directamente del cielo y viene y se levanta con un objetivo claro. Y si nosotros ya lo leímos, nos dimos cuenta que es: suban, o sea, salgan de esa esfera de cautiverio y suban. El subir tiene que ver con lograr una esfera celestial, con lograr una esfera de gobierno en el Señor. Y por eso dice: suban y edifiquen la casa a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén. Entonces, para resumir, tenemos que entender entonces que el sacar a una persona de cautiverio no es un mandato personal, sino que es un edicto que viene del cielo, directamente del cielo, y tiene un objetivo claro. En el caso de Israel, en el texto que leímos, es que Israel suba a edificar, salga de ese lugar de esclavitud, de cautividad, y vuelvan al lugar celestial donde se puede edificar la casa, donde ellos pueden vivir en esa esfera de reino al cual Dios les había llamado a vivir. Por lo tanto, primer paso es entender cuál es el área de cautividad y tener una autoridad sobre ellas. Segundo, que esa área pueda ser confesada, porque en el caso de Israel ellos tuvieron que confesar. Habían 3 áreas en las cuales ellos estaban cautivos, y en este caso que fueron todo el asunto de los diezmos, ¿cierto? Los matrimonios mixtos que se realizaron, y el pueblo también, producto de todo esto, nunca entró en el reposo de Dios. Esas 3 cosas llevaron a Israel a un problema de cautividad. Cuando nosotros confesamos nuestra cautividad, viene la manifestación apostólica en nuestra vida, o esa manifestación gubernamental que levanta ese edicto e inicia un trabajo nuevo que nos va a llevar a la casa o que nos va a llevar al proceso de libertad. No es un acto de magia levantar un edicto. No es un acto de magia. Se levanta la obra que va a seguir, o se consuma esa obra con ese decreto. Se levanta lo antiguo, se pone lo nuevo y se trabaja en lo nuevo. Si nosotros vemos el caso de la cautividad de Israel, cuando se levantó el edicto, los judíos o los hijos de Dios volvieron a Jerusalén y empezaron un proceso de volver a reconstruir un trabajo que va a concluir con la consumación o el cumplimiento de ese edicto. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que nosotros salgamos de nuestras cautividades y edifiquemos la casa del Señor como piedras vivas. Luego Isaías sigue hablando a los presos, apertura de la cárcel. Y la cárcel, a diferencia del cautiverio, es un lugar espiritual donde las personas que tienen situaciones internas que no resolvieron son llevadas porque el litigio llegó a un proceso judicial o el problema llegó a un proceso judicial, no se resolvió, entonces llegó a un juicio, entendiendo que el litigio es un proceso de relación. Es decir, la cárcel es el resultado de situaciones entre hermanos que no se restauraron o no se solucionaron. Por eso se lleva a la cárcel a una persona.
Mira lo que dice Mateo 5, 24 al 26. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hermano, cuando hay situaciones entre personas que no se resolvieron, entonces se llega a este proceso. Si yo no me pongo de acuerdo, si yo no soluciono esto, entonces el adversario viene el adversario y ve que esto no se resolvió, por lo tanto conoce que es legal que a nosotros nos entreguen al juez, y como esto no está resuelto, el juez nos va a pasar al alguacil, y el alguacil es la entidad espiritual que nos pone en la cárcel y dice que no vamos a salir de allí hasta que paguemos el último cuadrante. Nuevamente tenemos que ver el tema del perdón aquí, que nos puede dar claridad en cómo resolver las situaciones entre hermanos. Luego quiero leerte ahora el mismo verso de Mateo 5 en el Código Real. El Código Real es la traducción directa del hebreo al español. Dice: lo primero que debes hacer es dejar tu ofrenda delante del altar y salir corriendo, ir a tu hermano y reconciliarte con él, y entonces ve de nuevo y presenta tu ofrenda. Si con razón alguien te pone una demanda, trata de resolver la disputa inmediatamente, cuando, estando con tu demandante en el camino hacia los tribunales, todavía haya tiempo. No sea que por tu indisposición a resolver el conflicto, tu demandante te lleve a los tribunales y entonces el juez ordene a su oficial que te ponga en la cárcel. Entonces, hermano, y este pasaje uno lo toma como que no tiene tanta importancia. No, hermano, la cárcel es un lugar espiritual real y verdadero. Ahora, dice: ponte de acuerdo con tu adversario. O sea, yo tengo que solucionar el problema con mi hermano y ponerme de acuerdo con el adversario. ¿Qué significa? Significa, el adversario es Satanás. Es nuestro archienemigo. Él es nuestro adversario en el juicio. ¿Qué significa? Que me ponga de acuerdo. Oye, yo no tengo nada, resolví el problema, no tenemos para qué llegar allá, yo solucioné, no le abrí la puerta al enemigo. Y dice, por eso que dice en estos procesos relacionales que nosotros tenemos que resolver nuestras situaciones y no darle lugar al diablo. ¿Cómo no darle lugar al diablo? Porque si nosotros no resolvemos las situaciones entre hermanos, le damos lugar al diablo. No nos pusimos de acuerdo con el adversario. O sea, no tenemos ese acuerdo y Satanás tiene toda la legalidad de ir y acusarnos. Porque esto es un acto legal, es un pleito legal. Por favor, anote estos versos: Mateo 5, 25, Lucas 12, 58, Primera de Pedro 5, 8. Entonces, esto nos muestra una realidad que es mucho más allá de una simple disputa terrenal, que una disputa temporal entre personas, porque para Dios es importante la conexión que tiene el corazón con las palabras. O sea, nosotros sabemos que las palabras no son solo palabras, porque las enemistades dentro del cuerpo de Cristo generan pleitos. Y generan pleitos en el cielo también. Porque si la persona no arregla la situación de conflicto con su hermano, queda expuesta al adversario. Y esa persona, el adversario, ¿no es cierto? No es una persona. La persona que queda expuesta ahí a ser acusada por el adversario es un terreno que nosotros le cedimos legalmente al diablo, porque la situación no se cerró. Ahora, hermano, esto es tremendo porque estamos dentro de un cuerpo. Entonces yo le doy lugar al adversario, no tan solo a mí, al cuerpo. Porque formo parte de un cuerpo. Y eso es un terreno, y por eso, hermanos, se producen divisiones en las iglesias. Porque hay situaciones entre hermanos que no se resolvieron y se empiezan a formar dos bandos. ¿Y qué pasa en el juicio? Se parte la iglesia. Se separa.
porque la situación no se cerró, porque no nos reconciliamos. Y Satanás tiene toda la legalidad de operar. No se olvide de que Satanás es el acusador de nuestras almas. Él y el alma, ¿no es cierto?, del hombre es lo que Dios necesita restaurar de nuestra naturaleza caída. Y Él es el adversario de esa área de nosotros. Entonces el adversario viene, nos acusa, nos entrega al juez, el juez al alguacil y somos echados en la cárcel. ¿Cuándo se sale de ahí? Hasta que pagues el último cuadrante. No se sale, en el nombre de Jesús, abro tu cárcel. No se sale de la cárcel así. Significa el cuadrante era una moneda muy pequeña y habla no solo de la situación total, de que la situación total se arregló, sino que el último detalle de la contienda o del litigio que se produjo se solucionó. La cosa más chiquitita se solucionó. No está bien, hermano, que te hayas salido de tu iglesia peleado con el pastor, peleado con los hermanos, porque le das lugar al diablo y no vas a prosperar en el otro lugar donde te vayas. Aún si te viniste a esta casa sin solucionar eso, tú no vas a prosperar acá. Hasta que pagues el último cuadrante, hasta que resuelvas la situación. No es algo menor que nosotros tengamos enemistades entre hermanos, no es algo menor. Son cosas muy serias. Y dice que saldremos de ahí hasta que se pague lo más pequeño de la deuda. Nosotros sabemos, y quiero leerte otro verso, ¿no?, que es primera de Juan 3, 14 y 15, que está muy relacionado. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Tenemos que tener mucho cuidado en nuestras relaciones entre hermanos, porque para el Señor es tan importante la forma en que nos relacionamos, que el aborrecer, el que yo aborrezca a mi hermano, no lo puedo ver, no lo soporto, no me gusta este hermano, no sé por qué el Señor lo trajo a esta iglesia, no lo soporto. Eso está a nivel de un homicida. Entonces tenemos que aprender a limarnos, porque hermano, fierro con fierro se aguza. ¿Para qué tenemos que tener roce? Para aguzarnos, para, ¿cómo se llama eso? Para perfeccionarnos, no para enemistarnos. Y si alguno tiene queja contra otro, vaya y soluciónelo. Este aborrecer significa detestar, odiar, pero también incluso abarca amar menos. Y el no amar al hermano, repito, te posiciona como homicida. De hecho, tenemos que entender que la manera de relacionarnos entre hermanos tiene que ser sana, con palabras de bendición, en amor. Y en ese amor tenemos que tener la capacidad incluso de sostener al hermano cuando la situación lo requiera, llevarlo en brazos cuando ya no puede caminar, tenerle paciencia, ser verdadero, hablar con fe, hablar con esperanza, hablar con verdad. No se trata de que seamos todos iguales, vamos a tener diferencias, pero en esas diferencias lo que tenemos que formar es la armonía, la sinfonía que en Cristo hace que se derrame la bendición y la vida eterna. Ahí está donde dice esa palabra que dice que mira qué bueno es cuando los hermanos están juntos en armonía. Esa es la armonía, que en nuestras diferencias unamos en el mismo acuerdo. La armonía también es cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidieran. Ese acuerdo también es esa armonía, es esa sinfonía. Mira lo que dice Mateo 5, 21 al 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Te enojaste con tu hermano? Eres culpable de juicio. ¿Te molestaste por lo que te dijo? Eres culpable de juicio. Y si en ese enojo más encima le dijiste necio, eres culpable ante el concilio. Y si le dijiste fatuo,
quedas expuesto al fuego del infierno. O sea, para de andarte enojando, amurrándote, poniendo caras de enemistad. ¿No ves que la palabra del Señor te dice que eso te hace culpable de juicio? ¿Creen que se pueden enojar por cualquier cosa? Aprendamos a tener relaciones sanas. Porque, hermano, este tema espiritual es muy delicado. De ahí no vas a salir hasta que pagues el último cuadrante. En este pasaje de Mateo, Jesús trae a la memoria la ley de Moisés que dice: no matarás, porque el que haga esto será culpable de juicio. Pero Jesús hila más fino, po, y dice: el que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Mira al que tienes a tu lado y pregúntale: ¿te has enojado? El uso de malas palabras cuando estamos airados y la furia nos pone en un contexto de juicio de fuego. Pregúntale al de al lado: ¿has dicho palabras feas cuando estás enojado? Resonaste. Cuando en el juicio somos declarados culpables, entonces somos llevados a la prisión. No podemos olvidar que las palabras son como cuchillos. Por eso, tratar al hermano de fatuo es exponernos al infierno. Ahora, ¿qué cosa es juicio? Veamos. Juicio es crisis, esa es su raíz. Y es la decisión por la extensión de un tribunal, es la implicación de la justicia, pero no cualquier justicia, específicamente de la ley divina. Juicio es condenación, es el fallo judicial, es el castigo. ¿Y cuál es la Corte de Justicia? El dictamen legal. El lugar donde se determina la culpabilidad o la inocencia. Es el veredicto. En la sentencia del juicio es caer bajo el poder de la ley. Es el juicio divino ejecutado. Y ahí tienen bastantes versos que están apareciendo en su pantalla. Mateo 5, 21, 22. Segunda de Tesalonicenses 1:5, Apocalipsis 16:7 y los otros versos que ustedes están viendo. Lo que nos muestra la palabra entonces es que el Señor examina lo que está en la mente y en el corazón, que nos hace proceder de cierta manera, pero sin ser dañinos. Además nos muestra los pasos para resolver el conflicto cuando tenemos situaciones de enojo contra el hermano, el compañero de fe, personas con lazos familiares. Y esto se tiene que resolver al terminar el día. Es importante que eso sea así. Y tiene dos aristas esto. Airaos no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, porque el que se ponga el sol sobre vuestro enojo tiene que ver con que hay cosas que tienen que terminar en el día, como decía la pastora, y esto tiene que ver con la obra de Dios. O sea, nosotros no podemos dejar que las cosas pasen más allá, ¿ya? ¿Por qué? Porque científicamente o médicamente podemos observar algunas cosas que se dan cuando una situación no resuelta queda para el otro día. Se asume el cuerpo, el alma, la mente, la asume ya como una forma de pensamiento, como una forma de ser. Y de esa manera nos vamos conformando a esa forma de ser, ¿cierto? Y cuando hablamos de esto, entonces nuestro entendimiento empieza a ser entenebrecido. Eso por un lado. Por otro lado, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Tiene que ver con que el sol, el momento en que se pone sobre una persona, es a las 12 del día. Y es cuando refleja, si uno mira la escritura, es el momento donde había mayor actividad espiritual. O sea, lo que está diciendo: no dejes que el sol, que es Dios, ¿cierto? La obra de Dios, ¿cierto? Se ponga sobre esta situación y venga a traerte juicio, sino que despégate de la situación, arréglala, resuélvela, para que no deis lugar al diablo. Tenemos que entender que cuando estas acciones en nosotros empiezan a fomentarse, el diablo gana ventaja sobre nosotros. No debemos dejar de resolver toda forma de diferencia. En cuanto a ustedes fuera posible, dice la palabra, estad bien con todos. Eso es lo agradable. Dios, hermano, es tan bueno en su misericordia, volviendo a lo que estábamos hablando de Nehemías, que en esos tiempos de Nehemías restaurara un sector, ¿cierto?, de la cárcel,
con algunas personas importantes como Palal, que fue uno de los restauradores, ¿cierto? Y Palal significa juez. Y termina de restaurar este sector con una persona que se llamaba Pedaías, que significa Jehová ha redimido, salva o liberta. Porque ese perdón en nosotros, hermanos, viene a traer y establecer la redención. Por lo tanto, lo que Dios quiere, hermano, es que nosotros obedezcamos a su palabra, porque de esta manera Él será nuestro juez. Él va a ser establecido como nuestro juez y va a traer sobre nuestras vidas y sobre las situaciones la redención necesaria, sobre todas aquellas cosas que están pendientes en nosotros, ¿cierto? Y va a dar la legalidad para que esta puerta de la cárcel sea abierta y seamos sacados a libertad. Ahora, esto es posible, hermanos, porque Él mismo fue puesto en nuestro lugar y Él alcanzó la victoria. ¿Para quién? Para todos nosotros. Y podamos por su muerte y por su resurrección y por su ascensión, por el cumplimiento de su obra, venir a libertad. Mire lo que dice hermosamente el Salmo 142:5. Jesús por cárcel y por juicio fue quitado. Él fue cortado para que nosotros fuéramos liberados de todo tipo de opresión para ser para alabanza de su gloria. ¿Se da cuenta? En Cristo todas las cosas fueron llevadas. Él llevó toda nuestra culpa, llevó los decretos, el acta de decretos que estaban en nuestra contra, que nos tenía sumergido y puesto en cautividad. Él vino y llevó, levantó esa acta y puso su obra y vino a poner su nuevo hombre operando en todos nosotros. El perdonar, hermanos, le permite al Señor extendernos esa libertad. Y es en esos lugares donde el clamor es la puerta para salir de esta posición espiritual. Mire lo que dice Jeremías en el libro de Lamentaciones 3:55. Invoqué tu nombre, oh Jehová. Y usted sabe que invocar el nombre del Señor no es decirle Señor. El invocar tiene que ver con un clamor interno, con un clamor del Espíritu. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz. No escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Ese era el clamor de Jeremías. Salmo 142:7. Mire lo que nos enseña. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Es imposible que nosotros podamos ser para la alabanza de su gloria si estamos en cárceles. Es necesario que el Señor nos saque a libertad. Y en esto no se confunda, porque usted me puede decir, pero si Pablo fue llevado a la cárcel y cantó cánticos y tuvo alabanza. Sí, pero él fue puesto en la cárcel para liberar a otros. Y él no estaba en una cárcel. Él, por causa del evangelio, fue llevado a ese lugar para liberar, para que se cumpliese el liberar de cárceles en la vida de Pablo. No podemos alabar al Señor, hermanos, que no vemos, si no podemos relacionarnos sanamente con nuestros hermanos a los que vemos. Punto 5 entonces, hermanos, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Aquí hay una palabra que es proclamar, ¿cierto? Pero ese proclamar, su raíz es cará. Cará tiene una coinonía con la palabra llamar. Por lo tanto, cuando dice a proclamar el año, está hablando de a llamar ese año. Y cuando hablamos de cará, llamar significa sacar afuera, manifestar, ponerlo en la mesa. Dice propiamente llamar por nombre, pero esta palabra es usada en una gran cantidad de aplicaciones. También habla de aclamar, de anunciar, de celebrar, de llamar, de poner nombre, llamar su nombre. Esto aparece en Génesis 1:5, en Génesis 2:22 y tiene que ver con invocar el nombre de. Por lo tanto, estamos hablando de
llamar en el nombre. Proclamar es sacar fuera lo que yo estoy llamando. Por lo tanto, cuando dice proclamar el año, y esta palabra año está hablando del tiempo de Dios, ¿ya? El tiempo de la voluntad de Dios, el tiempo celestial de Dios puesto en medio de nuestro tiempo cronos, en medio de una adversidad que podamos estar viviendo en este cronos. Él viene a poner su tiempo y lo viene a sacar fuera. Y es importante que lo sepamos. Cuando hablamos de buena, por ejemplo, está hablando de una raíz que se llama, que dice razón, y que tiene que ver con deleite, especialmente al mostrarse, ¿cierto? Por otra parte, es ser aceptable. Estamos hablando también de favor, de una buena voluntad. Esto aparece en Proverbios 14:9, pero también habla de un día agradable, Isaías 58:5. También habla de un tiempo favorable, ¿cierto? De una buena voluntad. Y tenemos también el apoyo del Salmo 69:14, ¿cierto? Entonces, razón denota una reacción concreta de un ser superior hacia uno de menor rango. Cuando se usa en relación con Dios, razón entonces puede indicar la actitud que se muestra en sus bendiciones. Por ejemplo, con lo mejor de la tierra y de su plenitud y el favor de aquel que moraba en la zarza. Y está haciendo alusión al Deuteronomio 33:16. En ese mismo, hermano, sentido, Isaías nos viene a hablar de este día, de este año o de este tiempo, del favor divino, o sea, el día del Señor, cuando todas las bendiciones del pacto de su gloria vienen y sobrevienen al pueblo de Dios. Cuando se trata de proclamar, es decir, llamar en nombre de otro, lo que estamos haciendo es soltar un decreto. Dios dijo o abrió un tiempo a favor de esa persona, a favor de esa familia o a favor de esa nación. Y lo que la iglesia hace es simplemente traerlo y mostrarlo a la luz y anunciarlo. De acuerdo a la raíz de estas palabras, nosotros entendemos que ese tiempo se abre simplemente porque el Señor lo quiso así. No es por un mérito de la persona, no es por un clamor, sino es que el Señor eterno y todopoderoso decide que se abra este tiempo de bendiciones. Es un favor divino. Un ejemplo de esto es el caso de la mujer adúltera. Ella no hizo nada para alcanzar el favor de Dios. A ella la arrastraron sus acusadores hasta Jesús. Pero la buena voluntad de Dios, se abrió un tiempo de Dios para ella y le dio el acceso para que tenga una vida diferente. Esa buena voluntad de Dios es tan notoria que se puede observar en la tierra, en lo natural, en la familia, en el día a día. Y es como que Dios nos cerca del mal. ¿Por qué? Porque Él lo quiere así. Y esa es la buena voluntad de Dios. Ahora, ¿qué significa el día de la venganza del Dios nuestro? Llama la atención que el Señor hable primero del año de la buena voluntad y luego hable del día de la venganza. Y esto viene de la palabra yom, que significa caliente. ¿Caliente cómo? Esa venganza caliente como el sol, la salida del sol hasta su ocaso. Es decir, desde que el sol sale hasta el amanecer siguiente. Pero también significa, ese día de la venganza, significa año, una crónica, una edad. Eso es lo que significa día. Ese día es yom. Y venganza, ese día de la venganza significa una retribución. Por lo tanto, cuando el Señor habla que es el día de la venganza, lo que está diciendo es cuando Dios viene a librar a su pueblo de la opresión. Pero con librar al pueblo de la opresión trae el juicio sobre los enemigos de su iglesia. Entonces, cada vez que una persona se vuelve al Señor, Él nos redime,
nos liberta en un área determinada. Y lo que hace el Señor es que empieza a vengar a nuestros enemigos. Es decir, los empieza a poner en juicio, empieza a soltar juicio sobre ellos. Este no es un día literal, no es un día, 15 de enero, 20 de septiembre, no, no es un día cronológico, es un tiempo de Dios. Y ese tiempo tiene implícito el fuego de Dios. Y esto no es un proceso tan fácil porque la palabra nos enseña que cuando se habla de fuego estamos hablando de poner una obra, un trabajo, un caminar a prueba. Por eso viene el fuego. ¿Y cuál es esa venganza? Esa venganza de Dios, ese día de la venganza de Dios, es que ese trabajo o esas cosas que hemos hecho son llevadas a una condenación o son retribuidas. O sea, se recibe condenación o se retribuye. Entonces, por eso Malaquías 4:1 dice que el día del Señor es temible. Temible por nuestros adversarios, pero bueno para nosotros. Dice Malaquías 4:1 y 2. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno. Ese es el día de la venganza de Jehová. Todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Ahí está el fuego de Dios. A ellos los va a consumir. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Pero a ustedes, ese día de la venganza de Jehová, a ustedes, los que temen su nombre, nacerá el sol de justicia. En sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. O sea, para ustedes va a ser libertad absoluta. Este día del Señor son tiempos que el Señor permite que nosotros en nuestra vida comencemos a ser confrontados y seamos expuestos al fuego, a la prueba, a las situaciones difíciles. ¿Para qué? Para que la paja que está dentro se consuma. Porque el final de este tiempo es libertad. Y Él podrá nacer en nosotros trayendo su justicia. Entonces, vuelvo a resumir, el día de venganza de nuestro Dios, día se refiere a un tiempo y venganza se refiere a ese decreto que el Señor suelta, que para nosotros es bendición, pero que para nuestros enemigos es un juicio. Y luego la palabra del Señor dice que viene a consolar a los enlutados y a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. ¿Qué cosa es consolar? Es nakham. Y consolar, fíjese que es suspirar. Respirar fuertemente. Compadecer, aliento. También significa arrepentirse. Eso es consolar. Consolar es que el Señor viene a soltar de su aliento, que para nosotros trae un alivio. Ahora, ¿quiénes son los enlutados? La raíz del enlutado es Abel y significa a los dolidos, a los apesadumbrados, a los que están en luto, a los que están con llanto. Eso significa enlutado. Entonces, en el fondo el Señor dice que consuelen a los que lloran, a los que están afligidos. Y esto está enfocado entonces a soltar ese aliento, ese espíritu del Señor de libertad a las personas que tienen cautivas partes de su alma en áreas de dolor, en aflicción, en tristeza. Puede ser, por ejemplo, personas que han sufrido una pérdida de un ser querido y es un dolor tan interno que no sale de la persona, perdió el sentido, la motivación de la vida. Son personas que necesitan un consuelo, pero no es lo que nosotros entendemos por consuelo, porque nosotros entendemos que el consuelo son palabras lindas, darle ánimo, pero no. Lo que se refiere a consolar es darles alientos, darles del espíritu de vida de Dios. Eso es. Podríamos decir también separarlos del espíritu de muerte. Y una manera es entregar palabras del Señor, porque la palabra del Señor son espíritu y son vida. Y luego dice a ordenar. Y ordenar significa a constituir, a dirigir, a devolver, a establecer. Óleo. Óleo significa una grasa como del olivo. A menudo perfumada, es un perfume disuelto en aceite.
Eso es lo que el Señor ordena sobre nosotros. Y gozo que no es un estado emocional, sino que es la alegría, la bienvenida porque el Señor está hablando un nuevo tiempo, es el júbilo. Y ese manto, bueno, ese manto usted sabe que es una vestimenta que viene a cubrir, ese manto de alegría, que es una alabanza, que significa cántico, hazañas maravillosas. O sea, Él nos cubre con sus cánticos, con sus hazañas maravillosas, y nosotros también podemos unirnos en esa posición y que se les dé gloria. Bueno, la consolación de un enlutado hace necesaria la acción de 3 aspectos de Dios, o de 3 atributos de Dios, que ahora vamos a poder verlos para transformar este estado, de ese estado de luto a libertad. Entonces dice que tenemos que poner gloria en lugar de ceniza. Y esta gloria es un atavío permanente en el pelo. Entonces, significa esto que para que venga esa gloria en nuestras formas de luto, tiene que estar esa parte de Cristo en nosotros. La luz de Cristo alumbrando las áreas de nuestra cabeza. Porque producto de las situaciones de aflicción que hemos vivido, nosotros quedamos como con una señal de esa aflicción. Entonces es un duelo de tristeza y ese es como una forma de vida. Y ahí las personas cuando estaban en esos estados se tiraban ceniza sobre la cabeza. Entonces por eso es que se hace necesario la acción de la gloria de Dios. Su resplandor en nuestra cabeza, su aliento, su soplido, como lo hablábamos, que no tan solo es un peso, sino que nos trae la cobertura de Cristo, se pone sobre nosotros y nos empieza a traer ese amor del Padre. Entonces yo necesito conocer las palabras de Dios, necesito conocer a Dios para que mi mente cambie y se ponga ese atuendo en la cabeza. Como una persona se vistió de amargura y de luto con esa ceniza, bueno, una persona ahora puede quedar expuesta a la gloria de Dios y se llena de su palabra, de su enseñanza, de su amor, ese óleo de gozo en lugar de luto. Entonces cuando estamos hablando de eso, ya habíamos visto lo que era el óleo, lo que era el gozo. Bueno, esta es la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo como un aceite, como un líquido, además de ser un bálsamo que nos suaviza. Entonces estamos hablando de algo que me refresca la cabeza, que me refresca entero y que me trae alegría y me trae júbilo. Porque un fruto del Espíritu Santo es el gozo. Una hermana en el retiro de ADN que había tenido varios intentos de suicidio, cuando le ministramos la llenura del Espíritu Santo, la hermana no paraba de reírse, de compartir, de hablar. Y ella decía en su pieza, porque no la hacían callar a la hermana, compartiendo, riendo, dijo: yo no soy así, no sé qué me pasó. El Espíritu Santo hizo algo en mí. Una hermana que llegó a la iglesia por sus intentos de suicidio. El Señor quitó toda esa tristeza y le puso el óleo de gozo en lugar de ese luto que ella tenía. Y el manto de alegría, bueno, ya nosotros sabemos que es una vestimenta. Esto es un manto, una vestimenta que se pone sobre nosotros. Y estamos hablando entonces de que el Señor no solamente viene a restaurar mi cabeza y mi mente, sino que todo mi ser, mis entrañas, todo yo. Y cuando leemos este verso, esto es contrario a un espíritu angustiado. Y la habitación del espíritu es el centro de la persona, porque nosotros somos espíritu. Entonces, un manto no precisamente cubre desde la cabeza, pero sí el manto cubría todo el cuerpo. Y este manto de alegría está relacionado con esa acción del cuerpo de dar la alabanza al Señor, darle esa gloria a Dios. Y cuando nosotros le damos la alabanza al Señor y le damos la gloria que Él se merece, todas esas formas de cautiverio se empiezan a liberar y se empieza a manifestar la luz del Señor en nosotros. Y esa gloria de Dios nos pone en una posición distinta, que es lo que nos hablaba Isaías. Nos pone como un árbol de justicia, como un plantío para el Señor, para su gloria. Y el Espíritu de Jehová y la unción del Señor está sobre su ungido. Dios pone un mandato, un apostolado, una forma de gobierno para traer su señorío. La gloria y la libertad del cielo empiezan a venir sobre todo lugar donde Él establece ese gobierno en la tierra. Todos estos procesos de libertad no tienen que ver con una persona, es la acción de la iglesia. No es un ungido, el ungido fue Cristo. Y lo que la iglesia hace es traer a la persona de Cristo a las áreas de las personas, a las necesidades que las personas tienen. Entonces hoy día hemos querido que usted vea todo esto y aprenda cómo se hace
cuando alguien está angustiado, cuando alguien está con luto, ¿qué hay que aplicar? ¿Qué dice la palabra que hay que aplicar? ¿Qué diferencia tiene un cautiverio de una cárcel? ¿Qué significa un quebranto? ¿Cómo se venda? ¿Cómo se sana una herida? Todos esos diseños de las regiones espirituales en las que uno puede estar están en esta palabra de Isaías 51. Que yo le animo en el nombre de Jesús que usted lo estudie, que usted lo vea. Ahora seguramente tendrán un tiempo de ministración, de preguntas, donde usted va a aclarar todo lo que necesita ser aclarado para que nada le robe lo que fue sembrado. Y para que el Señor, a través de su Espíritu, pueda ministrar sobre usted lo que usted necesita. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias por la revelación que nos das a través de ella, Señor. Glorifícate en nuestro ser, en nuestro corazón, y llévanos por tu senda de justicia. En el nombre de Jesús.